1995, the Fed cuts 3 times, no recession, NASDAQ gains 75%. 1999, the Fed cuts 3 more times, no recession, NASDAQ doubles. 2019, the Fed cuts 3 times, no recession, NASDAQ gains 20%. Buenas noches a todos, soy Chris y hoy exploraremos juntos por qué el próximo recorte de las tasas de interés no indica ninguna recesión para la economía estadounidense. Sí, nos sumergimos una vez más en el universo del catastrofismo. Un universo donde los charlatanes intentan soltar cualquier tontería que se les ocurra para llamar nuestra atención. ¿Y a qué se les ha ocurrido ahora? Que después de un recorte en las tasas de interés, seguramente vendrá una caída del mercado. Y por supuesto, presentan pruebas irrefutables para respaldar sus conclusiones. Su lógica va algo así. La Reserva Federal ha puesto de rodillas a la economía estadounidense y por eso se ve obligada a recortar las tasas de interés, pero la economía no tiene tiempo de recuperarse porque el recorte de tasas tarda demasiado en surtir efecto y eventualmente la economía se hunde en una recesión. ¿Saben qué? Si alguno de estos agoreros es tan valiente que nos muestre públicamente toda su cartera, veamos si realmente están apostando a la baja en los mercados. Es decir, si han apostado su dinero a que los mercados caerán. Muéstrenos una posición corta en el S&P 500 que sea más del 50% de su cartera. Porque cuando yo digo que soy alcista en los mercados, es decir, que creo que subirán a largo plazo, lo demuestro con una cartera pública de más de $200,000, lo que significa que he apostado mi dinero a que los mercados subirán. Pero, ¿saben por qué ningún agorero nos mostrará jamás su cartera? Porque ni siquiera ellos mismos se lo creen. Dicen estas cosas para llamar la atención sobre sí mismos. Saben lo llena de agujeros que está esta lógica. Ninguna Reserva Federal se ve obligada a recortar las tasas de interés. Ninguna economía estadounidense está ni siquiera cerca de algo que pudiera parecerse a una recesión. Y tenemos un montón de ejemplos que demuestran que no hay conexión entre los recortes de tasas de interés y las caídas del mercado. Ninguna. Vamos a examinarlos en detalle juntos. No soy un asesor de inversiones ni legal. Todas las opiniones expresadas en este video y en este canal en general son únicamente mías. Están destinadas a entretenerte. No tomes consejos de inversión o legales de una persona en internet. Siempre realiza tu propia investigación. The rate cut is coming in September. The market is pricing it in. He doesn't need 2% on inflation to cut rates. Empezamos un poco abruptamente. Repasemos algunos fundamentos para que todos entendamos lo que está pasando. La Fed, es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene una herramienta muy útil a su disposición para influir en la inflación. Y esa es el ajuste de sus propias tasas de interés, que a su vez fijan las tasas para los bancos sistémicos. Cuando hay preocupación por la economía, piensen en el COVID, la Fed puede bajar las tasas de interés para hacer circular dinero en el mercado, luego las mantiene bajas para proporcionar suficiente estímulo para que la economía crezca. Esto a menudo, junto con otros factores por supuesto, lleva a una alta inflación. Bueno, cuando la inflación se sale de control, la Fed sube sus tasas para hacer circular menos dinero en el mercado y la inflación comienza a disminuir. Esta es más o menos la fase en la que hemos estado durante el último año. Altas tasas de interés de 5,25 a 5,5%. ¿Y qué está pasando ahora mismo? Pues bien, el IPC, es decir, el índice que mide la inflación, ha caído al 3%. Es su punto más bajo en el último año. Tras estos acontecimientos y después de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el mercado ahora estima que veremos el primer recorte de las tasas de interés este próximo septiembre. Básicamente, es casi 100% seguro, según las estimaciones del mercado al menos. Pero la inflación aún no está en el 2%. Ese es el objetivo de inflación de la Reserva Federal. Después de todo, mis queridos, cuando decimos que la Fed bajará las tasas de interés, no nos referimos a que pasarán del 5,25 al 5,5% hasta llegar a cero. Tranquilos. Estamos hablando de la primera caída de aproximadamente 0,25%. Esto significa que las tasas seguirán siendo muy altas, solo que un poco más bajas que antes. ¿Qué significa esto? Mientras la economía tendrá un respiro, lo que también ayudará a las empresas actualmente endeudadas, la inflación continuará su tendencia a la baja porque las tasas de interés seguirán siendo relativamente altas. Por eso la Fed no necesita esperar a que la inflación llegue al 2% antes de hacer el primer recorte. Mientras tanto, como podrías esperar, estos acontecimientos han beneficiado enormemente a las empresas del sector inmobiliario, que dependen en gran medida de los préstamos para crecer.
Por ejemplo, mi favorita, Realty Income, ha visto un aumento del 9% en solo un mes. Se espera que esta tendencia alcista continúe para este tipo de acciones, lo cual me hace muy feliz. Pasemos a otro tema. The Fed can cut without a recession happening. 1995, the Fed cuts 3 times, no recession, NASDAQ gains 75%. 1999, the Fed cuts 3 more times, no recession, NASDAQ doubles. 2019, the Fed cuts 3 times, no recession, NASDAQ gains 20%. In each of these scenarios, the Fed did not wait for a recession to cut rates. Los datos hablan por sí solos. Y aunque nuestro amigo habló del Nasdaq, que está muy centrado en la tecnología, veamos qué hizo el S&P durante los mismos periodos. Creo que proporciona una imagen aún más completa de la economía en comparación con el Nasdaq. El año 95, ninguna caída del S&P después del recorte de tasas de interés de la Fed. El año 99. El S&P continuó al alza durante al menos 2 años después del recorte de tasas. El año 2019. También absolutamente ningún impacto en la economía y los mercados. Vemos por lo tanto que no hay una correlación temporal entre los recortes de las tasas de interés y las caídas del mercado. Sí, pero Cristo, la caída eventualmente llegó en 2001 y 2020. Exactamente mi punto. A veces vino una caída del mercado y otras veces no. Así que no hay correlación entre los recortes de tasas de interés y las caídas del mercado. No estoy diciendo que nunca vendrá una caída, ni siquiera estoy diciendo que no vendrá una caída ahora. Estoy diciendo que nadie sabe si y cuándo vendrá una caída, y aquellos que gritan sobre desastres inminentes simplemente quieren llamar la atención sobre sí mismos. Los mercados tienen sus altibajos, y eso es saludable. Al final, cada caída nos da la oportunidad de comprar a precios aún más bajos. Está claro, sin embargo, que las caídas están relacionadas con muchos factores económicos y no están relacionadas con cuando la Fed recorta las tasas de interés. Lo que nuestros amigos catastrofistas están tratando de convencernos simplemente no está respaldado por los datos. ¿Qué podemos hacer al respecto ahora? De hecho, en los últimos 25 años hemos tenido 3 caídas significativas del mercado, 2000, 2008 y 2020 con el COVID, que estaban completamente desvinculadas de los recortes de tasas de la Fed. Y las razones fueron diferentes cada vez. En 2000 tuvimos la burbuja de las empresas tecnológicas, burbuja de las .com. En 2008 tuvimos la burbuja inmobiliaria y en 2020 tuvimos el COVID. Un evento que ni siquiera está relacionado con la economía y que nadie puede predecir. Estos se llaman eventos cisne negro. The pandemic was a black swan event, not something that shows up in the data. In 2008, mortgages were handed out like candy. The bubble popped. The tech bubble was full of unprofitable companies with no real use case, and IPOs were handed out like candy. Muchísimas gracias. Si dejamos de lado el COVID, las otras 2 caídas surgieron de un entusiasmo excesivo que finalmente llevó a la creación de una burbuja. Hoy no estamos experimentando un periodo similar. No, la IA no es una burbuja. Eso también lo hemos explicado. Hoy estamos en un periodo donde la Reserva Federal mantiene una política económica estricta por ahora, mientras la economía estadounidense sigue mostrando crecimiento. En otras palabras, el PIB ha seguido creciendo durante el último año, a pesar del endurecimiento económico, lo repito. Así que tenemos tanto crecimiento económico como una reducción de la inflación, matando 2 pájaros de un tiro. Y parece que la inflación seguirá bajando, ahora que el desempleo ha subido al 4%. Obviamente esto no es agradable, pero lo hemos explicado antes. A medida que aumenta el desempleo, circula menos dinero en el mercado y la inflación disminuye. Así de simple. Today, the Fed is running a tight policy. At 5.5%, they can cut rates 6 times and still remain above CPI. 2 cuts is not going to reignite inflation. The economy is growing below potential. The inflation rate is falling. Employment is weakening. The case for cuts is strong. Exactamente. Estos son los datos importantes que vale la pena monitorear. Por eso ahora parece que la Reserva Federal procederá con 1 o 2 recortes de tasas de interés en 2024. I do think the Fed is going to cut at least twice this year. La Fed bajará las tasas de interés no porque se vea obligada, sino porque puede. Puede permitirse fácilmente relajar su política económica mientras la inflación sigue disminuyendo.
Finalmente, cuando hablamos de inversiones, no debemos olvidar el factor más importante, los beneficios empresariales. Digamos lo que digamos, son los beneficios los que finalmente impulsan el índice. Y las perspectivas de los beneficios empresariales estimados en el S&P no podrían ser mejores. Según las estimaciones, estamos en un muy buen punto, donde los beneficios han aumentado desde principios de 2024 y se espera que sigan al alza hasta finales de año. Sí, podríamos ver una desaceleración en el primer trimestre de 25, pero para finales del próximo año los beneficios parecen estar creciendo en porcentajes de 2 dígitos. Bueno, si esto resulta ser cierto, entonces el mercado solo puede subir. Conclusión después de todo esto, no escuchamos a los agoreros que andan por ahí. Confiamos en la tendencia del mercado a largo plazo. Imagínense si hubiéramos escuchado a los agoreros el año pasado o este año. Gritaban y advertían que estos serían años desastrosos, que América sería puesta de rodillas, que deberíamos salir de los mercados inmediatamente. Al mismo tiempo, el mercado ha registrado un aumento cercano al más 45%. Nos habríamos perdido ese dulce más 45% en nuestro dinero. Por eso lo repito, nos mantenemos invertidos e ignoramos las fluctuaciones del mercado, porque al final no podemos predecirlas. Todo eso está muy bien, pero en la práctica, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo invertimos? No tengo ni idea de estas cosas. Afortunadamente, las cosas son tan simples que no necesitamos tener mucha idea sobre ellas, porque todo lo que tenemos que hacer es invertir en toda la economía estadounidense y asegurarnos el rendimiento general del mercado. Y para hacerlo aún más práctico, lo mejor que podemos hacer es ahorrar e invertir cada mes tanto dinero como podamos en nuestro favorito BUAA, que tanto sigue el S&P 500, es decir, las 500 mayores empresas americanas, y reinvierte automáticamente los dividendos para que no tengamos que hacer absolutamente nada. Y por supuesto está disponible en Freedom 24, que también es el patrocinador del vídeo de hoy. De esta manera invertimos en toda la economía americana, que en los últimos 50 y tantos años ha hecho esto. Sí ha pasado por periodos buenos y malos, pero con el tiempo se ha disparado. Imagina si hubiéramos estado comprando en todas estas puntos. Nos habríamos disparado con ella. Y para aquellos que quieren ver paso a paso exactamente cómo invertimos en BUAA, el proceso es particularmente simple. Nos registramos en Freedom 24 a través del enlace en la descripción para obtener una acción gratis. Vamos al terminal web, escribimos BUAA, hacemos clic en comprar y ya está. Así que si tú también quieres construir tu futuro financiero de forma segura, regístrate en Freedom 24 a través del enlace que encontrarás en la descripción. De esta manera puedes estar seguro de que estás utilizando una plataforma fiable y apoyando activamente este canal completamente gratis. Y por supuesto, también estás obteniendo una acción gratuita valorada en hasta $700. Y como siempre, si quieres escuchar mi opinión sobre los mercados todas las mañanas, únete a mi canal de Telegram a través del enlace en la descripción. Es un análisis del mercado que nunca se sube a YouTube, así que sí, suscríbete al boletín, es gratis. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya ayudado y nos vemos en el próximo.